Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Hoy estamos saludando a todos los que nos escuchan por el canal de YouTube y también por los que nos escuchan por la familia de podcast. Bienvenidos todos. Hoy continuamos con el tema ¿Quieres ser prudente? En la cápsula o podcast anterior tratamos el tema de prudente o insensato y hablamos de un pasaje bíblico hermoso que se encuentra en Mateo 7, del 24 al 49. Estoy segura que si lo escuchaste, ya estás decidido a ser prudente y sensato, igual que lo decidí yo. Por eso te invito a reflexionar en el día de hoy sobre este tema en particular para dejarnos todos confrontar por la hermosa palabra de Dios. ¿Qué es la prudencia o la sensatez? En el diccionario encontramos que es lo mismo que buen juicio, sentido común, cordura, mesura, cautela. Encontramos también que prudencia es una cualidad que consiste en discernir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Por tanto, es necesaria la prudencia, que no es mera cautela o moderación, sino sensatez o buen juicio. Consiste, como hemos dicho, en discernir y distinguir, lo que es bueno o malo en una determinada situación, para saber cómo hay que actuar y decidirse a ello. Leamos la Sagrada Escritura en Proverbios 8, del 12 al 14. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio. Míos son el entendimiento y el poder. Teniendo en cuenta que la prudencia atiende a las razones para obrar en un sentido u otro, las consecuencias para la vida moral de esta nueva sabiduría en forma de prudencia son enormes y establecen un contraste entre la ética cristiana y una ética simplemente humana. Es el contraste entre la vida que se despliega según la lógica de la sabiduría revelada en la cruz y la lógica de la vida fundada en la sabiduría humana. Para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, ya no basta la mera sabiduría del hombre sabio. Se requiere la sabiduría de Dios, contra la que se opone la razón humana, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Proverbios 2:6. Hoy aprovecho, como el 72% de los que me escuchan son jóvenes entre 28 y 34 años, cosa que me hace muy feliz. Aprovecho para decirles a todos, y especialmente hoy a este grupo de jóvenes, que yo viví gran parte de mi vida en la sabiduría de la tierra, basada en la pura razón humana. Tengo varios títulos, doctorados, maestrías, experticias, pero no conocía la sabiduría de lo alto, que según describe Santiago 3, del 15 al 17, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Tal vez por eso escribí el libro Inteligencia Espiritual. Y hoy doy gracias a Dios por la renovación de mi mente y entendimiento y clamo todos los días al Señor por la sabiduría e inteligencia espiritual y por la prudencia, esa que Dios solo nos puede dar. Un hombre prudente es aquel que habla conforme a la palabra de Dios, a no pensar más de lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. El hombre prudente oye la voz de Dios, porque la palabra que ha hablado ella le juzgará en el día postrero. Juan 12:48. El hombre prudente es aquel que, aunque vengan vientos y mareas, se mantiene firme. El hombre prudente vive bajo la justicia de Dios y distingue las cosas lícitas de las ilícitas, las útiles de las inútiles. Separa lo oportuno de lo inoportuno. Esto quiere decir que el hombre sensato y prudente vive ajustado y toma decisiones inteligentes
ligadas a su concepción de la moralidad desde su cosmovisión espiritual, a las normas y principios y leyes morales que en el Nuevo Testamento se fundamentan en el hecho de que el amor es el cumplimiento de la ley, tal como lo dice Romanos 13, del 8 al 10, y un indicador que establece la diferencia entre el bien y el mal. Debemos concebir un modelo moral, un legislador moral. Ese modelo es Jesucristo como imagen de Dios. Para nosotros los cristianos, la Biblia es fuente de revelación, la base de nuestra fe y además un fundamento imprescindible de la moral. En la Biblia encontramos normas, encontramos indicaciones para obrar de manera recta y tener una vida plena en el amor de Cristo. Por eso la educación moral debe ser una misión importante de la Iglesia. El discernimiento, base de la inteligencia espiritual, forma parte de los dones que el Espíritu Santo nos da. De ahí que estemos obligados como cristianos responsables y fieles administradores de la gracia multiforme de Dios a profundizar el proyecto de Dios en nosotros y discernir su voluntad con inteligencia para poder obrar sabiamente y con la justicia y el amor de Dios por delante para apartarnos del mal. Los mandamientos, las leyes y principios de Dios fueron creados para establecer el orden, pero en esta época de posmodernidad en que vivimos, algunos aluden que son inoperantes. El caos y la falta de cordura imperan como expresión de carencia o insuficiente desarrollo de la fe, lo cual genera el incumplimiento de la voluntad del Señor. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Juan 1, del 16 al 17. La moral cristiana está basada en seguir a Jesús, en entregar la vida por los demás, porque nadie tiene un amor mayor que dar la vida por sus amigos. Juan 15:13. Esta moral debe responder y explicar los problemas económicos, políticos, culturales y sociales que hoy están afectando a nuestras vidas y a la humanidad, para que seamos cristianos entendidos de estos tiempos. Para seguir a Jesús, habremos de ser nuevas criaturas. No se trata entonces de enmendar la vieja naturaleza. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros y nos santifica, nos da poder, nos guía a toda verdad y la verdad nos hará libres. Mediante Jesucristo recibimos la justicia de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Debemos recuperar el aliento y vivir una nueva vida en el Espíritu. Debemos renovarnos espiritualmente, arrepentirnos, lo que implica un cambio de actitud. Tenemos una responsabilidad. Toda persona perteneciente al linaje escogido de Dios debe ser prudente, debe poseer las características de su progenitor, ser a imagen y semejanza de nuestro Creador e ir incorporando las virtudes de Cristo en su identidad, no por presión externa o miedo, sino porque vive el gozo de ser expresión de un Cristo resucitado en la tierra. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno por nosotros. Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. De espíritu prudente es el hombre entendido. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de los labios aumenta el saber. Proverbios 16:21. Es hermoso entender que la palabra de Dios es la que hace prudente al hombre, porque en ella se encuentran los buenos fundamentos que nos llevarán a construir sobre la roca que es Cristo. Escucharemos siempre el consejo de Dios, porque aprendimos a ser prudentes al oír y poner por obra su palabra, acción que además nos hará prever y evitar el mal, y que la imprudencia y la necesidad se alejen de nosotros. La prudencia en Dios, aspecto que de modo personal quiero yo lograr cada vez más,
Es la capacidad de seguir el buen consejo, de mostrar mansedumbre y calma ante las ofensas. Es saber dar una respuesta adecuada. Es aprender a callar cuando no es oportuno hablar. Es reflexionar con cuidado en toda circunstancia adversa antes de reaccionar equivocadamente. Y es ser entendidos en todo lo que hacemos y decimos con la sabiduría e inteligencia de Dios. Hoy te invito a buscar la inteligencia de lo alto, la sabiduría de Dios y a ser prudentes para agradar al Señor. Sería todo por hoy, pero siempre te hago esta invitación, que si aún no has recibido al Señor o han perdido el primer amor, es decir, que ya no tienen el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, necesitamos de la reflexión sobre nuestra vida cristiana para rescatar el deleite de nuestro primer amor. Y por eso te invito a hacer esta oración escritural. Dice la palabra de Dios, y al que a mí viene no le rechazo, Juan 6:37. Dice además, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, Romanos 10:13. También dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Tras hacer esta oración podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te invito a que le entregues tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el hermoso amor del Señor. Bendiciones de lo alto. Será hasta la próxima vez.